Cuando era niño esperaba Navidad, deseando recibir algo especial. En este mes de diciembre hemos estado dando unos sermones acerca de la encarnación del Hijo de Dios. 4 sermones, hoy es el cuarto. Estuvimos considerando las profecías mesiánicas en el primer domingo. El segundo domingo estuvimos considerando la anunciación angelical. El tercer domingo, hace 8 días, estuvimos considerando la concepción milagrosa. Y hoy terminamos esta serie de 4 sermones hablando del nacimiento virginal. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Hemos venido exponiendo este tema tomando como base el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que nos da el relato más amplio. Este relato del nacimiento de Cristo también aparece en el Evangelio de Mateo. Marcos no nos da un relato del nacimiento, Juan tampoco. Son Mateo y Lucas, pero evidentemente el relato más completo es el de Lucas. Vamos a leer allá versículos 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Llegó el momento anunciado, ese momento que fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero recuerden ustedes que fue anunciado también por el ángel Gabriel. Ahora viene el nacimiento del Salvador. Y como les he dicho, es el evento más importante en la historia de la humanidad. Y ese evento es el más importante de la historia de la humanidad, de manera que Dios lo testimonia a través de ángeles, pero también a través de diferentes personajes de aquella época, que no nos da el tiempo para considerarlo, pero sí quiero que ustedes lo tengan en su mente, les queda y graba en la mente. En el versículo 8 en adelante aparece una hueste de ángeles allá anunciándole a unos pastores que ha nacido el Salvador. Nota cómo el cielo entonces testifica del nacimiento del Hijo de Dios. Pero en todo el contexto de Lucas capítulo 2, que acabamos de leer, encontramos varias personas testificando de ese nacimiento. Elizabeth, la prima de María, es una de ellas. También aparece el anciano Zacarías en el templo. Aparece la anciana Ana también testificando del nacimiento del niño. Y en el Evangelio de Mateo se nos narra la visita de unos sabios de Oriente que también testifican del nacimiento de este niño especial. Noten entonces que no solo el cielo, a través de los ángeles, testimonian este nacimiento, sino también varios personajes de aquella época, seres humanos, testifican de ese nacimiento. Y es que, aunque este fue un nacimiento en todo el sentido de la palabra ordinario y muy ordinario por los sucesos que lo acompañan, Dios quería dejar un testimonio claro de que había nacido el Salvador. Por lo tanto, el nacimiento más especial que ha habido sobre la tierra. Lucas, siendo un gran historiador y siendo un hombre de ciencia, recuerden ustedes que se le llama en la Biblia el médico amado, o sea, un hombre acostumbrado a las evidencias, a examinar toda esta información, nos provee un relato totalmente confiable, pero también teológicamente relevante. Es decir, este no es solo un evento histórico,
Es un evento histórico primeramente, pero es un evento histórico que tiene una trascendencia teológica, una trascendencia total. En otras palabras, es un evento histórico que tiene que ver con usted y conmigo. Y eso es entonces lo que Lucas nos provee en estos versículos. Este nacimiento fue la venida del Hijo de Dios al mundo para ser el segundo Adán, aquel que remediaría los efectos del pecado del primer Adán. Note lo que Pablo nos dice en Romanos 5:17 para que pongamos en contexto este nacimiento, para que lo ubiquemos históricamente. ¿Y por qué razón decimos que es el nacimiento más importante que ha habido sobre la tierra? Romanos 5:17, Pablo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese uno solo es Adán cuando pecó. Adán trajo muerte a toda su descendencia, dice Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí Pablo compara al primer Adán con el segundo Adán. El primer Adán, ¿qué nos legó? ¿Qué nos dejó a todos sus descendientes? Muerte. ¿Y qué viene a hacer Jesucristo? Viene a legar, a dar vida a todos aquellos que reciben la gracia. No a todos, sino a todos aquellos que reciben la gracia abundante de Dios a través de ese Salvador provisto. ¿Notan entonces qué importante es este nacimiento en la historia de la humanidad? Vamos a considerar entonces lo que sucede acá en la tierra, lo que sucede en ese evento maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El relato nos presenta el nacimiento de Jesucristo como un evento histórico. Es un relato que tiene todas las características de ser un relato verídico e histórico. Vamos a notar que Lucas nos provee un marco espaciotemporal. Nos dice cuándo sucede y dónde sucede, lo cual nos permite con toda confianza ubicar la natividad en la línea histórica de la humanidad. No exactamente con una fecha como comencé diciendo en esta serie, pero sí evidentemente podemos mirar la línea histórica de la humanidad y poner un punto de decir, el Hijo de Dios nació en la historia. Incursionó en medio de la raza humana. Por lo tanto, lo primero que nos lleva a concluir el médico amado es que estamos frente a un evento que realmente sucedió en el planeta Tierra. Lo interesante, queridos hermanos, es notar que este nacimiento fue un nacimiento totalmente ordinario. Incluso más ordinario o más común que cualquier otro. ¿Notaron el relato? Es un nacimiento, entre comillas, intrascendente. Es un niño que nace de una pequeña familia que era de Galilea simplemente y que incluso por causa de que no había espacio en la posada nació en un pesebre, en un lugar donde se alimentaban los animales. ¿Notan que fue un nacimiento muy ordinario? Es ese tipo de eventos que los historiadores no colocarían en los libros de historia. ¿No les parece a ustedes? No los colocarían. A nadie le interesaría contar esta historia, como dice Isaías capítulo 53. Sin embargo, Dios se tomó todo el cuidado para que quedara en los anales de la historia. Y hoy lo estamos leyendo en un libro histórico, el Evangelio de Lucas. Dios dejó una evidencia clara, un registro histórico del nacimiento de su Hijo. Y el solo hecho de que tengamos este relato es un milagro, ¿o no? ¿Quién más iba a contar esa historia de ese nacimiento? Es Dios el que mueve a Lucas para que investigue y nos deje esta historia acá relatada. Y hoy en día, entonces, se cuenta. Todos los diciembres, en casi toda la tierra, se cuenta ese nacimiento. Está registrado en la historia. Al respecto, y antes de pasar ya a nuestro texto, miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque esta es la idea principal que yo quiero colocar en sus mentes, hermanos. Este es un relato histórico. 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede cambiar ahí venida por nacimiento. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas.
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? ¿Saben? Esto no es un mito. Esto no es una leyenda. No es un mito de un Dios que se hace hombre. Es una historia verdadera. Es el relato histórico de la llegada del Hijo de Dios al mundo. Y eso es fundamental para nosotros como cristianos, ¿no les parece? ¿Usted está siguiendo un mito? ¿Usted está siguiendo una fábula? Quiero decirle que no. Usted está siguiendo una verdad histórica, pero que cambió el mundo. Y que cambia la vida de todos aquellos que ponen su fe en el Salvador. Vamos a considerar 3 aspectos en nuestro texto. Primero, el tiempo. Segundo, el lugar. Y en tercer lugar, el acontecimiento como tal. El tiempo, el lugar y el acontecimiento. El tiempo. Versículos 1 al 3. Lucas capítulo 2. Leo otra vez para ustedes. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 3. Centrándonos en el tiempo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Notan qué resalta en este relato? O por lo menos para mí, nombres históricos. Nombres históricos. Como todo evento histórico, la venida del Hijo de Dios puede ser fechado en el tiempo, hermanos. No me estoy refiriendo al 25 de diciembre. Ya eso lo aclaré cuando comenzamos la serie. Nadie sabe cuándo nació Jesús exactamente. Y seguramente no fue el 25 de diciembre. Pero el punto es este. Nota que acá hay datos históricos que nos permiten decir que Jesús nació para tal época. Si no fuera un evento histórico, entonces no podríamos hacer eso. El hecho de que no podamos decir 25 de diciembre no significa que entonces este no sea un evento histórico. Hay muchos eventos históricos y entre más antiguos sean, que no se pueden fechar específicamente con un día, sino que se dice más o menos sucedió en tal época, en tal año. Aunque Lucas entonces no nos da una fecha en el calendario, sí nos provee unos datos que nos permiten certificar que estamos frente a algo que sucedió en una época específica en la historia de la humanidad. Resaltan 2 nombres en este texto que leímos. 2 nombres de personajes históricos. ¿Los notaron ahí? ¿Cuáles son esos 2 nombres? Mírenlo en su Biblia. Estos son detalles que nosotros como cristianos tenemos que valorar. Augusto César y Cirenio. Una fábula no tiene esos datos. Un evento histórico coloca ese tipo de datos. Augusto César, emperador de Roma. Y Cirenio, nos aclara el propio Lucas ahí, gobernador de Siria. Es más, si nosotros vamos a Mateo capítulo 2, vamos a ver que Mateo nos menciona a Herodes el Grande. No lo voy a leer. O sea, aquí tenemos 2 personajes históricos. Augusto César, emperador de Roma. Cirenio, gobernador de Siria. Y Mateo 2 nos añade a Herodes el Grande, rey de Judea. 3 nombres de personajes históricos que están totalmente comprobados en la historia universal. Usted los puede buscar en Wikipedia. Usted lo puede buscar en Google. Usted lo puede buscar en una enciclopedia. Tiene nombre, apellido, dice cuándo nacieron, cuándo vivieron y qué hicieron. ¿Nota el dato que nos está metiendo Lucas acá? Desde la perspectiva del historiador esto es relevante. Y desde nuestra perspectiva cristiana esto certifica nuestra fe. ¿Tú en qué crees? ¿Crees en mitos? ¿Crees en fábulas, en leyendas? Esos nombres entonces que nos provee el relato son suficientes para estar seguros que los evangelistas no inventaron un mito, sino que más bien ellos nos están narrando un evento histórico. Por mencionar algo, hermanos, se han encontrado documentos históricos acerca de Augusto César. El específico Augusto César que menciona acá Lucas, porque varios se llamaron de esa manera. Se han encontrado en excavaciones el nombre de Cirenio. Y de Herodes el Grande se sabe muchísimo.
No es mi propósito y no tenemos el espacio acá de hablar de esos personajes. Usted los puede buscar. Y no en libros religiosos, no en comentarios bíblicos, en libros de historia. Y repito entonces, usted va a encontrar algo. Esos son nombres de personajes que están incrustados en la historia de la humanidad. Pero sí quiero resaltar algo. Se han encontrado documentos de la corte imperial romana que demuestran que los romanos realizaban censos cada 14 años. Algunos críticos de la Biblia, hace ya más de un siglo, ponían entredicho ese tipo de datos. ¿Censos? Es que el hombre moderno piensa que él es el único moderno. Y piensa que la gente en la antigüedad era muy bruta. No, censos se han hecho desde hace muchos tiempos. Y los romanos, que eran muy organizados, hacían censos cada 14 años. ¿Y sabe qué implica eso? Que podemos reducir la fecha de nacimiento de Cristo a 14 años. Porque sí, hacían censo cada 14 años, Lucas nos está mencionando un censo particular acá. ¿Notan entonces ya cómo podemos reducir? Porque si pensamos en Imperio Romano, bueno, el Imperio Romano gobernó desde el año 200 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Pero acá nos está poniendo en una época específica y nos habla de un censo que sucedió bajo Augusto César. Pero específicamente, siendo Augusto César emperador, había un gobernador en Siria que se llamaba Cirenio. Y por Mateo sabemos que además el rey de Judea era Herodes. ¿Notan cómo vamos reduciendo las fechas ahí? Y yo no los voy a cansar acá con sumas, restas, comparaciones ni nada de eso, pero el punto es esto. Todos esos datos nos permiten fechar el nacimiento de nuestro Salvador en el año 6 antes de Cristo. O sea, Cristo no nació en el año 0. Eso lo fecharon posteriormente y hubo ahí un fallo en el cálculo. Nuestro calendario está mal fechado como punto de partida. Así que Jesús no nace en el año 0, sino que nace en el año 6 antes de Cristo. Pues el Herodes mencionado en Mateo murió en el año 4 antes de Cristo. Así que ya, redujimos. Y si contamos los censos que hicieron cada 14 años, el censo correspondiente sucedió el año 6 antes de Cristo. ¿Notan? Ya tenemos un año en el que Cristo nació, específicamente. Pero es más, la época del año en el que Jesús nació, aunque no es fácil de señalar, parece dar una pista. ¿Cuál es la pista? Muchos y buenos estudiosos de las Escrituras dicen que debió suceder en primavera. O sea, primavera en esa región del mundo es entre marzo y junio. ¿Por qué razón? Pues de acuerdo al versículo 8, nótenlo en Lucas 2, 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los rebaños los estaban vigilando afuera, lo cual no sería posible en el invierno. En el invierno los tenían resguardados los animales. Entonces acá la escena que se nos presenta es que los rebaños estaban afuera, estaban en los pastizales de noche y entonces los pastores estaban cuidando de ellos. Eso solo puede suceder en la época de primavera, en esa región del mundo. Repito, eso no pudo haber sucedido entonces en invierno, que corresponde a diciembre a marzo. Tuvo que ser en primavera y por eso, aunque ahí no hay un total acuerdo entre los expertos, la mayoría de comentaristas y expertos dicen que esto sucedió en la primavera. Entonces, mis queridos hermanos, ya podemos dar una fecha aproximada. Jesús nació entre marzo y junio del año 6 antes de Cristo. ¿Notan? Ya tenemos una fecha. Mi punto, ¿cuál es? Aunque no podamos decir 25 de diciembre, no podamos decir 23 de marzo, no podamos dar exactamente un día y un mes, sí podemos fechar el nacimiento de Jesucristo. Y eso es confiable, eso es un dato confiable. Mire, si usted busca, por ejemplo, la vida de Sócrates o Platón, ¿sabe qué dato encuentra usted? O cualquier otro de los filósofos antiguos de Grecia, usted encuentra que nació en tal año, pero no dice día y mes. Y hasta donde yo sé, nadie pone en entredicho el nacimiento
o la existencia de Sócrates y Platón y cualquiera de otros filósofos. ¿Por qué no dice 21 de junio? Se da simplemente un año. ¿Por qué? Porque en esas épocas no se guardaban esos registros tan exactamente como nosotros lo guardamos. Entonces, lo primero que Lucas nos provee es una fecha, un tiempo en el cual nació nuestro Salvador. Como leíamos esta mañana en la Santa Cena, Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Así que estamos frente a un evento histórico porque puede ser colocado en la línea histórica de la humanidad. Pero en segundo lugar, Lucas nos habla de un lugar. Observen los versículos 4 y 5. Lucas capítulo 2, versículos 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Notan lo minucioso que es Lucas? Lucas nos dio en los primeros 3 versículos una fecha. ¿Y ahora qué hace en estos 2 versículos? Nos está dando un lugar. Muy buen historiador, ¿no le parece a usted? Un historiador lo primero que hace cuando empieza a narrar una historia es ubicar en tiempo y lugar. Esto sucedió en Armenia el 26 de diciembre. Eso significa evento histórico. Entonces Lucas aquí nos permite ubicar geográficamente el nacimiento del Salvador. Repito, todo evento histórico sucedió, sucede y sucederá en un momento y en un lugar. Si usted no puede dar un momento y un lugar, entonces no está frente a un evento histórico. Muy seguramente es un mito. Así es con la venida del Salvador. Tenemos un tiempo y un lugar. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? El que habita en la eternidad y en el cielo, o sea, no ocupa espacio y tiempo, el Dios eterno, el Dios omnipresente, ahora está entrando a la historia de la humanidad. Déjeme decirlo clarito, se está limitando, así como cualquiera de sus criaturas, se está limitando a tiempo y espacio. Repito, Dios es eterno, no está en el tiempo. No es que Dios es un viejito de muchos años, no es que Dios no habita en el tiempo. La categoría tiempo no existe para Dios. Y Dios es omnipresente. Omnipresente no quiere decir que está regado como una gelatina en todo lugar, no, es que Él no habita en el espacio. Él no necesita espacio para existir. ¿Sabe qué sucede ahora? La segunda persona de la Trinidad, Dios eterno y omnipresente, nace en un tiempo y en un lugar. ¿No le parece a usted eso increíble? Pero sobre todo, ¿no le parece un gran acto de humillación? ¿Hasta dónde se humilló nuestro Señor? A colocarse en la categoría de la criatura, en las limitaciones propias de la criatura. ¿Sabe qué dice al respecto Pablo? Dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, eterno y omnipresente, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nota ese nacimiento? ¿Nota lo que está sucediendo acá? El Dios eterno y omnipresente está naciendo en el tiempo y en un lugar. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque era la única forma de que fuéramos salvos de nuestros pecados. ¿Usted cree en un mito? ¿Usted cree en una leyenda? Eso no salva. Lucas nos provee en este relato nombres de lugares de la Palestina del primer siglo, que cualquier estudiante de la Biblia o estudiante de historia puede corroborar fácilmente. Note los nombres de lugares que nos dan esos 2 versículos, 4 y 5. Nos menciona Galilea, Nazaret y Belén, que
aclara Lucas, es la ciudad de David. 3 nombres de lugares: Galilea, Nazaret y Belén. Porque José y María vivían en Galilea, pero por causa del censo tienen que ir a la ciudad de donde eran originarios, que es Belén, y tienen entonces que emprender un viaje de Galilea a Belén, del norte de Israel hacia el sur de Israel. Ese viaje de Galilea a Belén era común en aquella época, así que existía una ruta comercial que seguramente fue la que tomaron José y María. Ese dato, además, es importante porque aclara que José y María, los dos, José y María, eran descendientes de David. Obsérvelo allá, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Cuando usted mira la genealogía de Jesús, están en Mateo y en Lucas. La genealogía de Mateo muestra que José era descendiente de David. Y Lucas capítulo 3 también tiene otra genealogía de Jesús que muestra que María también era descendiente de David. ¿Sabe por qué es relevante ese dato, queridos hermanos? Porque significa entonces que el que va a nacer es descendiente de un rey. Es el descendiente de David. Y eso se podía haber pasado por alto. Porque en la región donde vivía actualmente José y María, Galilea, era una región de pescadores. Déjeme decirlo así. En esa región, Galilea, no vivía nadie importante. ¿Recuerdan los relatos de los evangelios? Los fariseos decían: de Galilea, ¿puede venir algo? ¿De Galilea? ¿Hay algún profeta de Galilea? Estaban exagerando porque sí hubo profetas en Galilea. Pero ese era el entendimiento de la época. Así que, si no se relatara este viaje, no sabríamos que Jesús es descendiente de David. Acá, en el contexto del nacimiento, porque otros textos de la Biblia nos enseñan que es descendiente de David. Belén era la ciudad de David. Observen la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Aquí solo podemos ver la mano soberana de Dios conduciendo todos los acontecimientos de la historia, para dejar un rastro claro de que el que nació de José y María en realidad era descendiente de David. Y mire la profecía de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba profetizado que el Mesías iba a nacer ¿en dónde? En Belén. Porque Belén era la ciudad de David. Era la ciudad real, para que lo entendamos de esa manera. Era la ciudad de David. De manera que lo que nos está diciendo Lucas es que aquel que es eterno, que es omnipresente, nace en tiempo y lugar, pero no perdamos el detalle. Aunque es un nacimiento totalmente ordinario, el que están haciendo es un rey. Así que este acontecimiento puede ser situado en tiempo y lugar. Por lo tanto, es un evento histórico. Tengamos en cuenta que el escritor de este relato es Lucas, que en la Biblia es llamado el médico amado. En otras palabras, es un hombre acostumbrado a trabajar con evidencias y sobre evidencias. No era un agorero, no era un hombre iletrado. Lucas era un hombre preparado para investigar, que tenía la capacidad de evaluar evidencias, y él es el que nos está proveyendo este maravilloso relato. Mire incluso cómo lo expresa él mismo al principio de su evangelio. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Mire el trabajo que Lucas hizo para recopilar todo el evangelio, incluyendo el relato del nacimiento de Jesús. Dice el texto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido.
¿Cuál fue el propósito de Lucas al escribir el Evangelio? Aquí nos lo está diciendo, para dejarnos un relato confiable, un relato seguro, y para que Teófilo, alguien que pertenecía a la corte romana, otro hombre con preparación intelectual, ese hombre pudiera evaluar las evidencias. ¿Notan el punto del Evangelio? Esto no es gente inventando mitos. Esto no es gente escribiendo leyendas. El mismo Lucas nos dice acá que él investigó con diligencia, miró los registros, comparó relatos, para finalmente proveernos este Evangelio. ¿Tú crees en mitos? ¿Crees en leyendas? ¿Sabe? Hay gente hoy en día que duda de la historicidad de Jesús, pero no discierne los mitos que les presentan en la televisión. Porque ahora las series de televisión están llenas de mitos. Y a veces ya no disciernen la diferencia entre realidad y mito. Si esto fuera mito, hermanos, no tenemos salvación. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, que estuvimos meditando esta mañana en la Santa Cena, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si esto es un mito, esto no es verdad. No hay redención, no hay perdón de los pecados. Bueno, ni hay pecado entonces. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero esto no es un mito. Este es un evento histórico. Y el evento histórico más importante de la historia de la humanidad. Así que Lucas nos ubica en tiempo y en espacio. Y ahora sí pasa a relatarnos el acontecimiento como tal. Leamos Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. El relato propiamente dicho del nacimiento de nuestro Salvador. Lucas 2, 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Notan el relato? Simple y sencillo, ¿o no? Sin adornos, ahorrando totalmente palabras. Aquí no sobra ni una palabra. Y eso, repito, nos muestra la seriedad del relato de Lucas. Si Lucas estuviera inventando un mito, ¿no lo hubiera adornado? ¿No hubiera colocado detalles que a los hombres les interesa conocer? Es más, si este es un rey, ¿no hubiera colocado ciertas características como para que la gente quedara, ¡wow! ¡Qué nacimiento! Pero usted, cuando usted lee estos dos versículos, si usted no supiera toda la historia de quién es Jesús, ¿usted qué concluiría? Ah, bueno. Esto tiene todos los rasgos de ser un relato verdadero. Un relato verídico. Y resaltan dos detalles. El primero, de acuerdo a lo que Lucas nos dice acá, este niño que nace es el primogénito de María. Y segundo, ese niño nació en un pesebre. Son los dos detalles que nos proveen los dos versículos que acabamos de leer. Repito, es el primogénito de María. Y segundo, nació en un pesebre. Lo primero, que es el primogénito de María, debe ser matizado con lo que nos dice Mateo capítulo 1, versículo 25. O sea, este fue el primer hijo de María. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice Lucas. Pero observen entonces lo que aclara Mateo 1, 25. Pero no la conoció. José a María no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal. ¿Me explico? En palabras simples, después del nacimiento de Jesús, el vientre de María permaneció como si nunca hubiera estado embarazada. El cuerpo de María, digámoslo de otra forma, el cuerpo de María quedó después del nacimiento de Jesús como si nunca hubiera tenido un embarazo. Pero ella posteriormente tuvo otros hijos. Entonces, aunque este es el primogénito de María, es el primer hijo de María, María no pierde ahí en ese momento su virginidad.
Eso es milagroso, ¿no? Y ya estuvimos hablando de la concepción milagrosa. Pero en segundo lugar, Lucas nos dice que nació en un pesebre. Aunque Jesús era descendiente de David, por lo tanto un rey, su nacimiento fue en las condiciones más humildes. Mire, leímos Filipenses capítulo 2, que nos dice que el Hijo de Dios se humilló. Siendo igual a Dios, se humilló. Pero el relato nos muestra que era la intención de Dios humillar hasta lo sumo a su Hijo. ¿Notan el punto? ¿Me explico? ¿No era suficiente humillación hacerse hombre? ¿Eso no es ya suficiente humillación? ¿Alguien lo explicó alguna vez? Es como si un ser humano se convirtiera en hormiga. No hay comparación entre un ser humano y una hormiga, por más que los naturalistas quieran decir que sí. No hay comparación. ¿Usted quisiera ser hormiga y no hombre, ser humano? El Dios eterno se hace hombre. Para mí eso ya es la máxima humillación. Pero no, tenía que ser más, aún más humillado. ¿Y saben dónde nace? No nace en un castillo. No nace en el palacio de Herodes. Ni siquiera nace en una decente posada. No había lugar para ellos en el albergue. Claro, por causa del censo, estaba como el eje cafetero hoy en día, al 100%. Ocupación total, hotelera. Y como María estaba embarazada, el viaje de ellos se retrasó. Así que cuando llegan a Belén, no hay lugar para ellos en ningún albergue. ¿Y dónde entonces da a luz María al niño? En un pesebre. Exactamente, un establo. El pesebre era el lugar donde alimentaban los animales. ¿Cuánta humillación? ¿Cuánta humillación? Lucas enfatiza también que lo envolvieron en pañales. Y es que a veces nosotros leemos estos relatos sin colocarlos en perspectiva, ¿o no? Ay, sí, tan lindo el niño Dios. Bonito allá en pañales. Es Dios hecho hombre, es el Dios eterno. Que ahora depende de una mamá, depende de una mujer, de un ser humano, para ser amamantado. Que tenía hambre y lloraba para que la mamá le diera comida. Que tenían que ponerle pañales porque ahora tiene necesidades fisiológicas como usted y como yo. Dios. El que es Dios, el que llena el universo, el que no tiene necesidad, el que no come, duerme. Ahora, ¿cómo está? Ahí, como un pequeño bebé. ¿Cuánta humillación, hermanos? ¿Cuánta humillación? No nace entre reyes, nace entre animales. Así que el Dios eterno y omnipresente no solo se humilló al entrar en la historia, limitándose así en tiempo y en espacio, sino también vino a este mundo desprovisto de cualquier lujo y más bien cargado de necesidades que otros iban a suplir para él. Como Jesús les dijo a sus contemporáneos en una ocasión, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué tanta humillación? ¿Cuál fue la causa de toda esa humillación? ¿Sabe cuál fue? Su pecado y mi pecado. Y Él lo hizo para así obtener salvación. O sea que en ese nacimiento hay humillación, pero hay poder. Por la persona que está naciendo. Que es Dios hecho hombre. ¿Crees en mitos? ¿Crees en leyendas? Eso no te salva. Solo una verdad histórica. Algo que realmente sucedió en el tiempo y en el espacio. Solo un evento que puede ser colocado en la línea histórica de la humanidad nos puede salvar. Y es ese evento el que nos está narrando Lucas.
el nacimiento del Hijo de Dios. Pero ese nacimiento no salva a todos. No por el hecho de haber nacido el Hijo de Dios, crecido y morir en la cruz, te hace salvo. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que poner fe en ese evento, en esa persona. Tienes que ver en esa persona al Salvador de tus pecados. Y entonces esa historia se convierte en tu historia y cambia tu historia. No solo acá en la tierra, sino para la eternidad. Qué maravilloso nacimiento, ¿no? Fue por nosotros que su